Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar un vistazo rápido, espero, y juntos acerca de los últimos lanzamientos de productos Five Wireless Access que estamos viendo en España. Así que si os parece, vamos a comentar las últimas noticias. De hecho, a finales de noviembre de este año, del 22, Vodafone ha empezado a comercializar un producto que en realidad ya había anunciado en el último Mobile World Congress, es decir, en febrero de este año. Es un servicio fijo, de acceso inalámbrico fijo, Fixed Wireless Access, basado en 5G, que por sus características claramente está enfocado en sustituir a la fibra. De hecho, toda la campaña de comunicación que se ha visto en medios, pues apunta en esa línea. Este movimiento, pues se inscribe en una tendencia mucho más grande de la industria en general y que encaja claramente con la pulsión primaria, ¿no?, que hizo nacer a la industria móvil en realidad, ¿no?, que es eliminemos todos los cables, eliminemos todos los cables, en particular los de fibra óptica que llegan hasta a nuestras casas. Y dado que Vodafone es el telco más grande de España, el telco de entre los telcos grandes de España, el que menor cobertura directa tiene de red de NGA, y aún esto se agudiza más si contamos solo FTTH, pues parece claro que es un movimiento lógico para Vodafone, ¿no? De hecho, una de las características principales y que de alguna forma enfoca este producto como un fiber killer, pues esta velocidad publicitada, ¿no?, de hasta 1 gigabit por segundo, que veremos que tiene ese impacto. Porque esta no es la única oferta que está viva actualmente en el mercado de acceso fijo inalámbrico 5G. De hecho, con unas semanas de antelación, R, que ahora forma parte del grupo MásMóvil, lanzó un producto al menos conceptualmente similar. Porque mientras que el de Vodafone está claramente orientado a entornos urbanos y promete, como hemos comentado, velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, el de R tiene claramente una vocación rural, está limitado a cobertura dentro de Galicia y promete velocidades en torno a los 150 megabits por segundo. Como veis, aunque similares conceptualmente, se trata en la práctica de productos marcadamente diferentes. En cualquier caso, estos son los primeros productos que vemos en España que específicamente pues apuntan, ¿no?, a una de las características clave del 5G, que es el Enhanced Mobile Broadband. Es decir, este es claramente un uso, digamos, temprano, ¿no?, de las primeras generaciones de 5G, que pues tenía que llegar de una manera o de otra. De hecho, si miramos algunos otros mercados, pues podríamos calificar, ¿no?, esta tecnología, este Five Wireless Access basado en 5G, y además ahora vamos a ver que alrededor de bandas medias, en torno a los 3,5 gigahercios, solo se puede clasificar como un éxito, como un tremendo éxito, ¿no? De hecho, esta misma semana, y a través de Iván Rejón, nos llegaba una gráfica, unos datos de origen Ericsson, en los que se dice que para este último mes las altas de Five Wireless Access suponen el 95% del total de las altas netas de accesos fijos para los principales operadores de Estados Unidos. Es decir, todo el crecimiento en suscriptores, prácticamente todo el crecimiento para estos 6 jugadores, que incluyen a jugadores clave, ¿no?, como T-Mobile, que hasta ahora no tenía una oferta fija bien articulada, y otras compañías que sí las tienen, como Verizon y AT&T,
Pues como digo, todo ese crecimiento viene precisamente del uso de este tipo de productos. Aunque no hay que olvidar que Estados Unidos es un mercado excepcional de muchas maneras, pues como hemos comentado. En cualquier caso, el Fight Wireless Access es, de hecho, el primer business case que un operador móvil, que nuestros clientes, que son operadores móviles, pues se plantean hacer. Y sobre todo si no tienen una red fija a la que defender, ¿no? Pues claramente este es el caso de T-Mobile y un poco el caso de Vodafone España. El hecho de que estemos hablando de un caso tan claro y tan elemental, ¿no? de uso de 5G, más de 3 años después de los lanzamientos de esta tecnología, pues no deja de tener, al menos para mí, un componente, ¿no? de una cierta melancolía. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y lo cierto es que hay muchos casos, ¿no? de uso de Fight Wireless Access como una tecnología importante, como un producto de éxito en distintos mercados, ¿no? de acceso a Internet. De hecho, T-Fisien, en su último informe semestral, pues actualiza los datos que ya venía publicando de Fight Wireless Access y nos permite identificar algunos casos de éxito. Probablemente el más importante, el más famoso es Finlandia, que usa extensamente este tipo de soluciones y tiene una penetración de Fight Wireless Access frente a telefonía móvil en general que ronda el 20%, que es en la práctica muy elevada. Pero eso ha hecho que Finlandia tenga una de las redes más densas en número de estaciones base por población o incluso por kilómetro cuadrado de Europa. Y esto es así porque esas redes deben soportar pues uno de los mayores tráficos per cápita del mundo, si no el mayor en este momento. De hecho, aunque las penetraciones no sean muy altas, como digo, Finlandia es probablemente el caso más extremo del mundo con un 20%, el impacto en el tráfico de la red es muy importante. Estamos hablando, insisto, según estos datos de T-Fisien, que aproximadamente un 60% del tráfico móvil es generado por este 20%, ¿no? de clientes. Austria, otro caso de éxito, es todavía más extremo. Allí la penetración ronda el 10%, es decir, no es tanto como en Finlandia, pero sigue siendo muy alta, pero el porcentaje de tráfico generado por estos clientes está alrededor del 75%. Lo cual nos lleva a hacernos la pregunta, a pesar de estos volúmenes de tráfico tan altos, ¿no? tan sobre representativos, ¿no? En el caso de Fight Wireless Access, ¿son sustituibles el servicio de banda ancha fijo y el servicio de banda ancha móvil? Bueno, a primera vista uno diría que sí. De hecho, son las mismas aplicaciones utilizadas de la misma manera, porque uno usa su móvil conectado a Wi-Fi para conectarse a lo que sea, independientemente, ¿no? del tipo de conexión que tenga por detrás. Sin embargo, los datos nos indican que no es exactamente así, ¿no? El tráfico por línea de banda ancha en España en el 21, y es una estimación bastante conservadora porque incluye pues algo más de 1 millón de líneas ADSL que existen todavía en servicio. Estamos hablando de una estadística antigua y de un periodo muy largo, porque a la velocidad a la que se mueve el tráfico, 1 año es mucho tiempo. Bueno, en cualquier caso nos está fijando el consumo promedio por línea en torno a los 269 gigas al mes. Los últimos datos del segundo Q de la CNMC para España hablan de un consumo promedio de banda ancha móvil, por línea de banda ancha móvil, de en torno a 10,16 gigas al mes. Es decir,
fácilmente el consumo de una línea de banda ancha fija supera 20 veces el consumo promedio de una SIM. Esta es probablemente una comparación injusta e inadecuada y seguro que hay muchas explicaciones y mucho vídeo de por medio. Pero lo cierto es que estas diferencias en volumen indican claramente que no se usan para lo mismo las líneas de banda ancha móvil que las líneas de banda ancha fija. Y de hecho, cuando pretendemos migrarlo usando este tipo de tecnología de Fixed Wireless Access, pues las cosas empiezan a chirriar de alguna manera. Hemos visto varios casos, como os decía, Finlandia probablemente sea un caso de estudio, ¿no? de cómo se realizan y el impacto que tienen, ¿no? Pues este tipo de productos. Estados Unidos, insisto, pues es un claro ejemplo de un éxito fulgurante, ¿no? que está teniendo este tipo de tecnología, aunque habría que ver el impacto a largo plazo, evidentemente. Pero ¿tenemos algún dato de cómo está funcionando en España? Bueno, algún dato tenemos, efectivamente, ¿no? Según la CNMC, aproximadamente 1.300.000 SIMs se usan exclusivamente para datos. Esta no es exactamente la definición de Fixed Wireless Access que hace Ericsson en su Mobility Report. Ericsson excluye explícitamente a los dongles y pequeños modems con batería que se pueden usar de forma itinerante. Pero bueno, algún dato tendremos que compartir y este es probablemente el más cercano que tengamos. Si transportamos ese 1,3 millones sobre penetración frente a telefonía móvil, es decir, frente a los más de 57 millones de clientes que hay de telefonía móvil en España, pues tenemos efectivamente una penetración baja, ¿no? Pues en torno al 2%. Pero como hemos visto, las penetraciones, incluso en los mercados más maduros, aun siendo importantes, no lo son en varios órdenes de magnitud. Es decir, recordad que Finlandia podía rondar el 20%, ¿no? Y aquí estamos muy lejos en el 2%, pero digamos que en esa banda de abajo, en cualquier caso. Como os decía, tratar de emular los servicios de banda ancha fija con soluciones inalámbricas, pues es algo que tiene un precio y ya lo hemos visto, ¿no? Pues en las gráficas anteriores cuando veíamos el impacto, ¿no? en el porcentaje de ocupación de la red. Y aún así, esa migración no es perfecta, ¿no? Si cogemos de nuevo datos de Deficient y vemos el consumo promedio por SIM y por mes de este tipo de soluciones por país, pues vemos que para los principales países como Austria, Finlandia, ese consumo ronda, con los datos del último semestre, en torno a los 100 gigabits por mes, gigabytes por mes, que como veis está todavía bastante lejos, ¿no? de la estimación conservadora, ¿no? con la que contábamos en España, ¿no? De hecho, de nuevo, uno diría que el uso no es exactamente igual. Y Ericsson, que es por definición pues muy favorable, ¿no? a este caso de uso, en su Mobility Report, está previendo que el impacto de este tipo de soluciones en el tráfico móvil global allá por el 2028 puede ser cercano al 25%. Es decir, estamos hablando de una solución particular y propia, ¿no? en sus características. Sí, efectivamente, pues escala a un cierto volumen, ¿no? De hecho, la clave, ¿no? Pues para poder permitir que estas soluciones escalen, y ahora llegamos, digamos que al punto clave, ¿no? de lo que hablamos en este podcast, que es el impacto de la infraestructura digital. Pues el impacto de la infraestructura digital es potencialmente alto, como decía. Un producto
como del que estamos hablando, de hasta 1 gigabit, con 1 gigabit por segundo, con foco urbano, requiere un despliegue sólido en bandas medias, en lo que aquí en Europa y en buena parte del mundo es la banda en torno a los 3,5 gigahercios. De hecho, este despliegue en bandas medias es identificado en la última versión del Mobility Report de Ericsson como un elemento clave, ¿no?, del éxito de los despliegues de 5G, y ahí claramente pues se señala a los líderes que vuelven a ser Asia, concretamente Corea y Estados Unidos, y se señala el rezago de Europa al respecto. De hecho, y para el caso de España, de manera más concreta, pues los datos de antenas móviles, que como sabéis acaban proviniendo, ¿no?, de los datos del propio ministerio, nos permiten ver que aún queda mucho por desplegar en España en ese aspecto, porque digamos que el operador con más sites on air en esa banda es Orange, con 1.300, algo más de 1.300 sites, y el que menos es precisamente Vodafone, con 717, con datos de antenas móviles. De hecho, esto nos indica también que en caso de que este tipo de ofertas tuvieran éxito, pues los grandes operadores de infraestructura móvil, en este momento los operadores, tendrían inicialmente pocas dificultades, ¿no?, para contraatacar y replicar con este producto. Pero desde el punto de vista de infraestructura, insisto, esto sigue sin responder, ¿no?, a la principal cuestión que está implícita en todo esto. España tiene como objetivo de nación cobertura completa a más de 1 gigabit mediante redes fijas, insisto, porque es más de un gigabit. Y de hecho, pues está muy cerca de cumplirlo, y toda la industria y el propio gobierno pues trabajan en esa línea. Y como os decía, este tipo de soluciones se basan en despliegues en la banda de 3,5, la conocida como N78, que en zonas remotas y rurales, pues esos despliegues están todavía mucho más lejos que la cobertura en fibra, que avanza pues año a año. Así que si tuviera que dejaros 4 ideas hoy acerca de qué quiere decir todo esto y cuáles son los posibles impactos, pues serían las siguientes, ¿no? Los productos Fiber Wireless Access son una tendencia natural, prácticamente histórica, ¿no?, de la industria, que no olvidemos, nació precisamente con esa pretensión, la de hacer desaparecer los cables, y pueden llegar a tener un éxito notable o incluso grande, como en el caso de Estados Unidos, que es muy llamativo. Y en este caso concretamente parece que el gran disparador ha sido el despliegue en bandas medias de 5G. Pero estos productos no vienen sin una contrapartida. Y aunque no lleguen a sustituir completamente el uso actual que damos a la banda ancha fija, aún así pueden llegar a suponer una gran carga de tráfico pues para las redes móviles, porque este aumenta de manera pues absolutamente desproporcionada si se compara, ¿no?, con el uso, digamos, de banda ancha móvil ordinario. Desde el punto de vista de un operador móvil, y más si es pure mobile, pues este es el primer producto, ¿no?, que uno se plantea lanzar, y el primero para que hace el business case. Pero también se es en general consciente que son productos de alcance limitado, al menos en penetración, y más en mercados con gran penetración y gran cobertura de banda ancha fija. De todas maneras, si estos desarrollos facilitan el despliegue de 5G en bandas medias, como ha pasado en Estados Unidos, y elevan la densidad de las redes móviles, en tanto en cuanto sites por población o sites por kilómetro cuadrado, como pasó y sigue pasando en Finlandia, pues son unos productos que solo pueden ser bienvenidos. Y así, esto es todo lo que os quería contar hoy. Gracias por escucharnos. Nos hablamos.